Muy bien, vamos a hablar del cambio de estrategia con Hezbollah por parte de Israel. Vamos a hablar también de este rehén liberado que hace una revelación sobre la presencia de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza. Y por supuesto vamos a hablar con el profesor Joseph Hage, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, maestro, por... Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, buenas noches. A ver, vamos a ver, valga aquí la cacofonía, este rehén, creo que es el último que liberaron, que dice que jamás se queda con la ayuda humanitaria. A ver. I know that you discuss the humanitarian situation in Gaza very often. But let me tell you, as an eyewitness, I saw what happened to that aid. Hamas stole it. I saw Hamas terrorists carrying boxes with the UN and UNRWA emblems on them into the tunnel. Dozens and dozens of boxes, paid by your government. Feeding terrorists who tortured me and murdered my family. They would eat many meals a day from the UN aid in front of us, and we never received any of it. When you speak of humanitarian aid, remember this. Hamas eats like kings, while hostages starve. Hamas steals from civilians. Hamas blocks aid from reaching those who truly need it. A ver, si está hablando en la ONU, no debe ser de los últimos, ¿no? Liberados, creo yo. No creo, pero igual, lo último o el penúltimo, digo, lo que está el diciendo testimonio, le asesinaron a su familia. Como testigo, pero nosotros ya lo sabíamos, lo habíamos dicho en ese programa, en otro programa, de que toda la ayuda que entra está controlada por Hamas. Todos los servicios de las Naciones Unidas, de la UNRWA y todos estos grupos y organizaciones, está todo controlado por Hamas, no es nada nuevo. Lo que pasa es que el mundo quiere ignorar, es indiferente a quien reciba o no reciba, porque para ellos el hecho de que entre la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, para ellos es un logro. Quien la come, quien la recibe, eso es lo de menos, pero ellos gritan que va a haber hambruna, que los niños están muriendo, y todo eso es mentira porque no hemos visto nada, ni una prueba de todo eso. No, pero me llama la atención que toda la prensa repite, como papagayos, las autoridades de la Franja de Gaza aseguran que hay 700 muertos. Así no, las autoridades de la Franja de Gaza son los terroristas de Hamas. Exactamente. ¿No? Es como, bueno, las autoridades cubanas aseguran que los de Miami son muy malos. Bueno, ¿quiénes son las autoridades de Cuba? No son las autoridades del gobierno cubano, son el medio de propaganda del Partido Comunista de Cuba que gobierna de manera monopólica el poder. ¿No? Entonces, y lamentable que los grandes medios de Europa mencionan que de acuerdo al portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. El ministro de Salud de Gaza es un miembro de Hamas. Es Hamas, no es un miembro de Hamas, es uno de los líderes de Hamas. ¿Qué le parece este cambio de estrategia con Hezbollah? Bueno, no es tanto cambio de estrategia, sino implementar lo que se pusieron de acuerdo. Cuando se firmó el acuerdo, Hezbollah se comprometió a sacar todas sus armas, la primera etapa del sur del Líbano, y después entregar el resto para el ejército libanés. Ahora, el ejército libanés está buscando unos lugares en el sur, ocupó como 500 puestos de Hezbollah, lo recuperó, armas las tiraron o descartaron de estas armas, pero hay partes del desierto, del valle, del Bekaa, a donde Hezbollah tiene también mucha simpatía en la frontera siria-libanesa. Ahí tiene bases y tiene entrenamientos. Entonces, ahí no está primero no está dentro del acuerdo que se firmó, y dos, Israel no va a dejar a Hezbollah que vuelva a armarse de nuevo. Y está monitoreando en todo el Líbano, hasta en la zona del sur, a donde hay un cese al fuego. Cuando aparece uno de los líderes, lo están asesinando también, eliminando. Lo mismo que hicieron con los líderes de Hamas en la Franja de Gaza en estos días. Eliminaron a dos grandes capos de Hamas adentro de la Franja de Gaza. Lo que pasa es que Israel los tiene a todos
con el ojo bien monitoreado y de acuerdo a eso ellos actúan. Y no hay que pensar mucho, sino ver alrededor lo que está pasando. Ahora hasta hay voces palestinas en Cisjordania pidiendo a Hamas, por favor, salven a la población de Gaza, salgan de Gaza con sus armamentos y dejen esta zona para que vivan en paz. Pero claro, Hamas no va a responder a nada de eso. Eso que decía Helet de si de verdad quieres lo mejor para los palestinos. ¿Quiénes quieren? El mundo. Entonces, si quieres lo mejor para los palestinos, no deberías querer que no vivieran bajo una dictadura de un grupo terrorista como Hamas. Como Hamas. O sea, Hamas tiene allí una dictadura contra su propio pueblo y contra los dirigentes de las otras organizaciones palestinas. Claro. Si ellos cuando llegaron al poder, lo primero que hicieron, después de las elecciones del 2006, lo primero que hicieron, incluyendo Yahya al-Sinwar, eliminaron a todos los capos de la autoridad palestina. Y los que no estaban en alto rango los mandaron de vuelta a Cisjordania, sacaron y ahí quedaron con el control. Por eso vemos en la Franja de Gaza los hospitales, en el sótano hay un comando de Hamas, en las escuelas un comando de Hamas, porque Hamas es la que controla la Franja de Gaza en todo. Y la gente que vive ahí... Y después de tanto avance israelí, ¿siguen controlando la Franja de Gaza? Mira, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿quiere decir que ha fracasado el ejército de Israel? No es que fracasado, no es fácil como que entrar a un lugar que está lleno de túneles, civiles, ¿no? ¿Perdón? Lleno de civiles. Primero lleno de civiles. Ellos hay muchos civiles que encubren a los militantes y hay otros que viven allí porque no tienen a dónde ir. Y vienen los militantes y entran debajo del edificio, debajo de la casa, debajo del hospital. Y cuando se mueven un poco, alguna transmisión, alguna llamada, alguna cosa, ¡pum!, lo agarran. Y entonces Israel hace eliminaciones dedicadas para minimizar el daño colateral. Pero a veces si le dices, mira, está fulanito de tal, que es un capo en un lugar, y hay 20 personas, entonces tienen que medirlo. Entonces al fin y al cabo tienen que eliminarlo, aunque cueste 20 personas. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría saber qué piensa usted de Egipto, ¿no? Que tiene, parece que un plan de paz, no sé si llamarle así, y el peso específico de Egipto en el mundo árabe, como el país con el mayor número de habitantes del mundo Así árabe. es, 100 y pico ya. Ajá, ya van más de 100. 120. Yo me había quedado en 80, 90 millones. No, ya pasaron. Tremendo, ¿no? Vamos a la vuelta a ver qué es lo que plantea Egipto y qué contrapeso puede significar eso con los persas de Irán. Volvemos. Bien, hablábamos de que Egipto es el país del mundo árabe con el mayor número de habitantes y de alguna manera y la mayor potencia militar. el país, Claro. o sea, que marcaba un poco o totalmente por dónde van las cosas en el mundo árabe. No, ¿No? porque ellos son los líderes en todo lo que es política en el mundo árabe. Son los líderes. Sí. Ajá. Ellos ahora están proponiendo una solución a la guerra entre Israel y Hamás que incluye nuevas liberaciones de rehenes y una paulatina retirada de Israel de la Franja de Gaza. Lo que me llama la atención es que no veo nada nuevo en esa proposición. No. Lo que pasa es que Israel tiene un buen pacto con Egipto y con Jordania. Israel le interesa más la estabilización del gobierno en Egipto, porque Egipto es un terreno fértil para las organizaciones islamistas radicales como la Hermandad Musulmana. Todos nos acordamos que llegó al poder un presidente de la Hermandad Musulmana, Mohamed Morsi, y en 2 años tuvieron que sacarlo de una manera u otra. Primero empezó el pueblo, después apoyó el ejército y lo sacaron del poder. Entonces a Israel le interesa todo lo que propone Egipto, porque si no pueden tener a Egipto a su lado, con el tratado de paz que tiene entre los dos, y que sea estable Egipto, es una amenaza muy grande para Israel. Pero además Egipto tiene frontera con la Franja de Gaza.
También, ¿Sabes? la franja de Una emigración masiva de terroristas de Hamás tampoco la quiere Egipto, ¿no? No quieren. Los egipcios no quieren ningún palestino que se mude a Egipto. Ya tienen ellos bastante ahí, pero la frontera es el pasaje de Filadelfia, que decimos el sea, que tú pasaje seas de Rafah. Árabe, o que tú seas palestino, no significa que eres bien recibido en el mundo árabe. No necesariamente. Ajá. No necesariamente. Es que son... ¿Dónde son discriminados los palestinos fuera de Israel? ¿A dónde se portan mal? Por ejemplo, pero hay Por palestinos ejemplo, mira, yo te doy a dar un ejemplo a dónde se portaron mal. En Jordania, y eso que comparten 30%, 35% de la población de Jordania es de origen palestino o son palestinos. Casi hicieron un golpe al rey Hussein, el papá del actual Abdullah ahora, en el 69, y tuvieron una batalla de unos días y murieron 20, 30 mil palestinos y jordanos entre los dos. El Líbano, toda la guerra que todo el mundo dice, una guerra civil en el Líbano del 75 al 85, 90, no era una guerra civil, era entre las facciones palestinas y sus aliados adentro del Líbano en contra de la comunidad cristiana del Líbano que no querían que los palestinos cargaran armas adentro del Líbano para atacar a Israel. Este es el verdadero motivo por el cual hubo una guerra en el Líbano. El que dice otra cosa es o mentiroso o no sabe de lo que está hablando. ¿Los miembros de Hezbollah en el Líbano qué son? Los miembros de Hezbollah son libaneses, pero son religiosos que siguen la teoría, los teólogos de Irán. Entonces entraron en este concepto, el lavado del cerebro, que el que manda a nosotros no es la constitución libanesa, sino lo que manda el ayatollah de Irán. ¿Por qué Irán, que no es árabe, tiene tanta influencia en el mundo árabe? Eso es lo que los árabes se preguntan siempre, porque los chiitas se identifican más con Irán que con Arabia Saudita, que es el líder del mundo musulmán sunita. Aunque la Meca está en Arabia Saudita, los iraníes a veces tiran en sus discursos que vamos a ocupar la Meca algún día porque ellos piensan que su Islam es el verdadero Islam y todos los ¿Cuántas otros son divisiones tiene el apóstatas. Islam? Las dos principales son chiita, sunita. Pero Y todos esos... ¿Y por qué los islamistas o los musulmanes del mundo asiático suelen ser más son sunitas? tranquilos? Son más tranquilos porque allí la educación del islamismo radical está prohibida. No puede cualquier clérigo que entre a una mezquita empieza a hacer un discurso en contra del gobierno, en contra de las autoridades, a levantarse, a hacer levantamientos, eso prohibido. Bueno, aunque en el sur de Filipinas hay violencia, ¿no? Musulmana. Claro, porque cuando dejan a los radicales a predicar, es muy importante monitorear y ver lo que hacen los clérigos en las mezquitas. Es a donde reclutan el alto número de islamistas ahí. Y todos esos musulmanes de la antigua zona soviética, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajstán, todos son Chechenia, son un poquito más violentos también, ¿no? Es que ellos en esta zona no son violentos por el Islam, ellos son violentos por nacimiento, como se dice, por naturaleza. ¿No es un prejuicio? No, es la realidad. Digo, ellos son todas. Tienen una historia de violencia. Tienen una historia, desde Genghis Khan hasta y todo sí, claro, lo que porque es los alrededor. tártaros avanzaron hacia allí. Exactamente. Entonces, no es una Pero cuestión bueno, los tártaros fueron bastante perseguidos y exterminados en Ucrania antes de... exacto. Entonces, hay sectores a donde la gente es, por no decir que son violentos, que son muy duros para tratarlos. Entonces, pero se ubicaron a un momento dado en sus países, ya no hay invasiones y contrainvasiones, Kazajistán, Uzbekistán, y luego todo eso, están... cada uno en su país y
el manejo de estas comunidades es a la fuerza, unas dictaduras duras, militares o religiosas, cualquiera de las dos, pero con mano de hierro. Y luego el cuidado con los estereotipos, ¿no? De que un musulmán siempre es un árabe con turbante, qué sé yo, todas esas zonas son rubios, de ojos azules, están los asiáticos. Completamente no tiene nada diferentes. que ver Este ahí. es el vestimento es de los árabes, no de los musulmanes. Tiene que venir exclusivo. Un día con más tiempo y ahí explicarnos o sea, los distintos grupos que hay en el mundo árabe, en el mundo persa, los diferentes grupos de musulmanes. El ayatollah de Irak, el musulmán chiita, cuando alzó la voz en contra de Irán, que los persas son chiitas, los iraníes, pero no son árabes, le cortaron las alitas, lo pusieron. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en la radio a las 3 de la tarde, 12:60 AM en su dial. Buenas noches.